Hola, mi nombre es Rocío Ainoam Ruiz Guerra, soy alumna de la Universidad de Pedagogía Aplicada, curso el noveno tetramestre a la licenciatura en Pedagogía y con relación a la asignatura de Ética y Práctica Profesional del Pedagogo, el día de hoy vamos a tener una clase en la cual vamos a aprender cómo ser un profesional de excelencia. Bienvenidos. Primeramente, vamos a hacer una introducción. Me gustaría que todos y todas los que estemos escuchando esta clase nos preguntemos, ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo ser un profesional de excelencia? Bueno, el día de hoy vamos a descubrir la respuesta a esta intrigante pregunta con la ayuda del doctor Emilio Martínez Navarro, quien es doctor en filosofía y experto en ética de las profesiones. El doctor Emilio Martínez Navarro es de origen español y recientemente dio una entrevista para la ITESO, que es una universidad en Guadalajara, México, y habló sobre este tema. Entonces nos vamos a apoyar de los apuntes de su entrevista para poder responder a esta pregunta con la ayuda de un profesional de excelencia. Vamos a comenzar. Primeramente, me voy a permitir leer la siguiente cita de Núñez, quien en el resumen de esta entrevista habla acerca de una cita del doctor Emilio Martínez, la cual menciona, la ética no es la mera repetición de la moral establecida, no es sermonear ni adoctrinar, eso no sirve. Esto nos da a entender que la ética en el ámbito profesional no es solamente repetir los valores, no es solamente repetir lo que está bien y lo que está mal, no es regañar, no es señalar, no es decir que si no se hace cierta cosa va a pasarte algo malo, porque la ética, la práctica de la ética no va por miedo a las consecuencias, sino es por respeto a esas mismas consecuencias que no queremos provocarnos a nosotros mismos ni a los demás. Más adelante vamos a ver ejemplos. Entonces, como podemos ver, el autor de este artículo de resumen de la entrevista, de apellido Núñez, habla que la ética profesional se refiere a que cada individuo reflexione sobre lo que hace. Realmente necesitamos reflexionar en qué es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, vamos a continuar con este tema. El profesor Emilio Martínez es profesor de ética en la Universidad de Murcia y autor de 4 libros, entre ellos un libro llamado Ética para el Desarrollo de los Pueblos y Ética Profesional de los Profesores. Esta clase está dirigida principalmente para quienes están en una formación para poder ser profesores, pedagogos, educadores, pero también aplica para todas las profesiones. Entonces, tomando esta parte que va directamente para los profesores, como es mi caso, que estoy en una formación para ser profesora, puedo tomar como referencia lo que menciona el profesor Emilio Martínez al hablar que un profesional de excelencia combina su preparación técnica con la conciencia ética. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, como em, preparación técnica, en mi caso, tengo que conocer estrategias pedagógicas, tengo que conocer cómo hacer una clase inclusiva, tengo también que conocer los diferentes estilos de aprendizaje, cuestiones de psicopedagogía, entre muchas otras. Desde el hecho de cómo hacer una presentación como esta que estamos viendo justo ahora, hasta cómo es que puedo adaptar la enseñanza para que se logre un aprendizaje según los diferentes tipos de aprendizaje que hay en el aula. Entonces, esta es mi preparación meramente técnica, lo que yo debo de hacer para poder desarrollarme profesionalmente en un ámbito, en este caso educativo. Pero ahora, necesito una conciencia ética. ¿Qué es esto? Que todo lo que yo haga, la enseñanza que yo vea a mis alumnos, la forma en la que yo enseñe, lo que utilice para enseñar, la forma en la que evalúe, cómo es que me comporto en el salón de clases, todo esto es mi conciencia ética. Todo lo que yo haga va a necesitar conciencia ética para que yo preste atención a todos los implicados. ¿A qué se refiere esto? Todos los implicados en el caso de un educador, de un profesor, de un pedagogo, de alguien que se dedica a la enseñanza, son los alumnos, primeramente, la relación que tienes con ellos,
cómo enseñas y cómo les evalúas, ser alguien inclusivo, ser responsable, ser honesto, también hacia tu relación con otros profesores y cómo colaboras con ellos para el bien común de la organización, que en este caso es la escuela, así como también los padres de familia, que es el ejemplo y los valores que tú también das a entender en un salón de clases, que es un lugar formativo, es un aula formativa. Ahora bien, eh, en la entrevista que dio el doctor Emilio Martínez en Guadalajara y también pues dio una conferencia, fue una conferencia las cuales terminan en la entrevista, ya que siempre hay mucho que aprender de personajes tan ilustres como lo es el profesor. Habla acerca de que las personas que son profesionales deben de conocer los bienes internos de su profesión y no poner por encima los bienes externos. ¿A qué se refiere? Un bien interno de mi profesión como pedagoga es el poder impactar positivamente en los alumnos para su aprendizaje, el poder desarrollar un liderazgo en mi salón de clases, el poder ayudar a las comunidades a que se desarrollen de manera educativa de una forma imparcial. Esto es entonces que a pesar de que yo necesito ciertas cuestiones externas, como un sueldo, como prestaciones, como una seguridad laboral, como quizá un espacio incluso personal que va a implicar tiempo de mi vida personal, necesito poner en primer lugar los bienes internos. ¿Cuáles son? Si requiero tener preparación de tiempo extra en casa para poder realizar una clase de calidad, lo voy a tener que hacer. Si tengo que dedicar tiempo a poder estudiar para prepararme mejor y enseñar a mis alumnos lo que esté más en tendencia e innovación educativa, lo tengo que hacer. Si necesito desarrollar proyectos con mis compañeros de trabajo, aunque no sean todos de mi agrado o no tengamos las mismas ideas, tengo que hacerlo porque son bienes internos de mi profesión. Y esa satisfacción de saber que estoy contribuyendo al bienestar y educación de mis alumnos es muy importante. Recuerdo en una ocasión que yo platicaba con una maestra de universidad y me hacía el comentario que se sentía muy triste por aquellos maestros que decían un comentario del siguiente tipo, que a ellos no les importaba si los alumnos aprendían o no, si se salían del salón o no, de todas formas a él le estaban pagando. Es cierto que no hay que juzgar a nuestros colegas que piensan así, sino más bien hay que darles el acompañamiento y hacerles ver que su labor es magnífica y es muy importante, y que uno de los viernes internos sería poder lograr un liderazgo sobre este perfil de alumno que por lo general puede estar teniendo algún tipo de situaciones internas o externas. Quizá puede estar pasando por una situación emocional, familiar o de salud. Y aquí es donde entra la empatía, que es un bien interno de la profesión para poder lograr este propósito. Entonces, para que podamos ser profesionales excelentes, necesitamos de al menos tres elementos. Conocer los bienes internos de la profesión. ¿Cuáles son tus bienes internos? Si eres médico, de brindar una atención ética, profesional, integral a tus pacientes, si eres contador, de poder ayudar a la distribución y a la comprobación de los ingresos de las empresas de una manera adecuada, de poder entregar al fisco lo que le pertenece y poder entregar a quienes forman la empresa también de una manera adecuada los bienes. Si también como segundo punto, ser consciente de los principios éticos de la profesión. Por ejemplo, como maestro hay ciertas cuestiones que hay que seguir para poder ejercer la profesión. Es cierto que tenemos un involucramiento con los alumnos, pero hay que recordar que hay una barrera en la cual no podemos involucrarnos más allá de lo que está permitido en una cuestión emocional. Entonces, hay que ser consciente de estos principios éticos, vivirlos y aplicarlos. Y si hay alguna dificultad para aplicarlos, recordar que tenemos un acompañamiento también de nuestros colegas para hacer un equipo verdadero en el ejercicio ético de la profesión. Y por último, recordar que actuar con ética tiene beneficios a largo plazo. Muchas veces podremos pensar en que hay personas que no actúan con ética y aún así tienen beneficios y a corto plazo por esto. Por ejemplo, si hay quien falta mucho a ver sus clases, si no llega a tiempo y no se reporta, si realmente no está haciendo una educación de calidad y está dejando que los alumnos solamente
asistan a un salón de clases sin dejar una semillita en ellos del aprendizaje y aún así está falsificando o haciendo informes falsos de calificaciones, todo eso quizá a corto plazo pueda significar una comodidad para una persona que no está ejerciendo éticamente sus principios, pero en un futuro esto puede terminar muy mal. Y actuar con ética tiene beneficios a largo plazo, ya que el impacto que logramos en nuestros alumnos, sin duda que es para toda la vida. Les comparto la bibliografía donde pueden seguir leyendo un poquito más de esta entrevista y el resumen de la entrevista, así como de la conferencia que dio el doctor Emilio Martínez. Muchas gracias y hasta pronto.